Y abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y cuando lo tengan me lo indican con un amén. ¿Lo tienen, hermanos? El Evangelio de Juan, capítulo 20. Y dice la palabra de Dios de esta manera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí donde estábamos a orar. Gracias, Dios, por esta tu palabra, Señor, por tu iglesia, por cada una de las familias, Señor, representadas en este lugar. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño. Yo te pido, Señor, que tú obres en este lugar, obres en nuestra mente, obres en nuestros corazones, Señor, obres en todo alrededor de la iglesia, Señor. Mira, Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar, Señor, no solamente en nuestras mentes, en nuestro corazón, sino aquellos, Señor, que viven o están cerca de nosotros. Dios, que esta palabra puede impactar, Señor, en nuestro contorno, alrededor de nosotros y más allá, Señor, de donde quizás nosotros no pensamos. Dios, ponemos en tus manos este tiempo y yo te pido, Señor, que abra los cielos, derrames de tu Espíritu, Señor, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y Dios, sometemos todo pensamiento negativo debajo de tus pies y declaramos las mentes y los corazones libres por el poder de tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Cristo en esta tarde? Y ahí donde está, hermanos, tome su asiento. Sabemos, hermanos, que servimos al Señor y que todo el tiempo, hermanos, debemos buscar el rostro y la presencia de Dios. Déjeme decirle que la palabra de Dios, hermanos, es el alimento espiritual que usted y yo todo el tiempo necesitamos. Déjeme decirle que si nosotros, hermanos, no comemos un día, hermano, ya estamos desesperados. Si no comemos 2 días, quizás ya nos hemos desmayado. Si no comemos, hermano, 3 días, hermano, ya casi estamos viendo visiones. Si no comemos 4 días, hermanos, quizás ya estamos, hermano, con las energías, quizás ya no en nosotros. Si no comemos, hermanos, 5 días o una semana, quizás, hermanos, ya casi estamos falleciendo. Lo estoy diciendo físicamente, hermanos. Amén. Físicamente. ¿Cuántos, hermanos, no hemos pasado hambre toda la mañana, hermano? Y llegamos a la casa desesperados y hermano, decimos, me voy a comer lo que primero que encuentre. Lo primero que encuentre en la mesa y la silla, hermano, no puedo comer, pero es un decir. Pero desesperados. Amén.
Debemos de entender, hermano, que la palabra de Dios para nosotros es nuestro alimento. Diga, la palabra de Dios es nuestro alimento. Es nuestro alimento. En otras palabras, son las vitaminas que usted y yo necesitamos. Amén, hermanos. Así es que puede darle una mordida a la Biblia, hermano. Sabe que un día, hermano, mire, yo tenía una desesperación. Quizás usted también. Pero yo tenía una desesperación, hermano, y mi desesperación era esta. En los primeros años que yo empezaba a servir al Señor como ministro, tenía una gran desesperación de tener conocimiento, y conocimiento de la Biblia, hermanos. Y yo decía, ¿cómo puedo conocer todo lo que está en la Biblia? ¿Cómo puedo conocer más de la Biblia? Yo quisiera saberlo todo, yo decía. Y tenía esa desesperación, hermano, de tal manera que me metía a la Biblia, hermanos, y leía por horas y horas y horas, y todavía lo hago, hermano, pero lo que yo llegué a pensar, miren, quizás dirá qué le pasó al pastor o qué le pasaba, pero yo decía, hermano, yo tenía esa desesperación en mi vida, y yo decía, si comerme la Biblia literalmente me da conocimiento, yo me la como. ¿Está conmigo? Mire, al Señor, al profeta le dice, cómete el libro. Le dice a Juan, y yo le dije esas porciones, y le dice, donde le dice, cómete el libro. Y yo le digo, oye usted, cómase el libro, cómase la Biblia. Amén. Cómasela. Jesús decía, hermano, citando de Deuteronomios o Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió y Dios le estaba dando la ley, estaba dando el proceso, pero Dios le estaba dando las leyes o enseñanzas para que ellos, hermanos, vivieran como pueblo de Dios. Pero Jesús cita una porción de la Biblia del Antiguo Testamento y le dice a Satanás, cuando Satanás le dice, mira, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Verdad? ¿Cuántos han leído esa escritura? Mateo capítulo 4. ¿Y Jesús, qué Jesús le responde? ¿Qué Jesús le responde? No solo de pan vivirá el hombre, es un alimento. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Y Jesús luego añade, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el otro alimento. ¿Verdad que sí? Le citó el alimento espiritual, pero Satanás le estaba diciendo el alimento, el pan que usted y yo conocemos, ¿verdad? Que nos hace sentir bien. Quizás más de uno, hermano, hoy ya está pensando en pan antes de salir de la iglesia. Ya está pensando dónde vamos a ir, ¿verdad? Porque, hermano, es nuestra vida. Pero yo quiero decirle, hermano, que la palabra de Dios es, hermano, el pan que usted y yo necesitamos. Amén. Así es que en la mañana hágase un sándwich todas las mañanas, hermano, con la Biblia. Ahí. Muérdale, hermanos. Muérdale. Amén. Cómase la Biblia. Cómase la palabra de Dios. Porque es nuestro alimento que se convertirá en nuestra fortaleza, y que nuestra fortaleza, hermano, se convertirá en lo que usted y yo podemos trabajar espiritualmente. Amén. En lo físico también de lo mismo, hermano, nuestro alimento que nos da fuerzas, que nos da fortaleza, que se convierte en fuerzas para que usted y yo podamos realizar nuestros trabajos y nuestras labores todas las semanas. Amén. Hemos leído, hermanos, el capítulo 20 del Evangelio de Juan. ¿Quién es Juan? Juan, hermano, es un apóstol que anduvo con Jesús. Un apóstol era aquel, hermano, de los que nombró Jesús. Era un hombre de los cuales Jesús había llamado desde el principio de su ministerio. El principio o el concepto o la regla para que alguien fuera apóstol era de que tenía que haber estado con Jesús desde que empezó su ministerio hasta que murió y resucitó.
ese era un apóstol o alguien que se consideraba o lo llamaban a un apóstol. ¿Por qué? Porque era un hombre que había andado con Jesús y que era un hombre el que le podía dar el testimonio, le podía dar la historia de lo que Jesús hizo desde que empezó hasta que terminó. Era, hermano, haga de cuenta que era un periódico andando, era un libro caminando. Amén. Porque ellos podían transmitir esa información de lo que Jesús hizo y vivió, y lo podía transmitir de primera mano. Ahora, el Evangelio de Juan, hermano, tenemos lo que Jesús hizo de primera mano. Diga primera mano. Amén. Porque Juan era uno de los que anduvieron con Jesús y por eso él escribe lo que en esta porción de las Escrituras. ¿Pero qué escribe en esta porción de las Escrituras? Escribe, hermano, un acontecimiento de un hombre que se llama Tomás. El centro, hermano, de lo que hemos leído se llama Tomás. ¿Por qué Tomás? Nótese, hermano, que la historia dice que Jesús ya había, hermano, resucitado. Había algunos apóstoles o discípulos ya lo habían visto. Hermano, esos apóstoles o discípulos habían dicho a Tomás: Tomás, hemos visto al Señor. Tomás, hemos visto al Señor. Claro de que Tomás había visto quizás cuando lo han sepultado, pero Tomás todavía no lo ha visto cuando él ha resucitado, cuando Jesús ha resucitado. Pero alguien le dice: Tomás, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Y nótese lo que contesta Tomás. Tomás dice: hasta que yo no lo mire, hasta que yo no mire su mano o mire su costado, mire los agujeros de los clavos en su mano, y hasta que yo no mire su costado. Y no nomás eso, nótese, si escucha la historia, Tomás se va más allá, como un poco de incredulidad, y lo hace por incredulidad. Y a veces, hermano, nosotros también hacemos lo mismo, lo hacemos por incredulidad. Note lo que dice Tomás: y meta mi mano en su costado. Dice: hasta que no mire eso, no creeré. Lo que quiere decir que todo lo que dijo Tomás, hermano, sus palabras estaba diciendo que no les creía. Y no solamente que no les creía, porque una cosa no es creerles a ellos y otra es no creer que Jesús resucitó. ¿Está conmigo? Una cosa es no creerle a ellos y otra cosa es no creer que resucitó. Ahora, lo que Tomás no creyó, no es que no le creyó a ellos, sino que Tomás en ese momento no creyó que Jesús resucitó. ¿Por qué no creyó que Jesús resucitó? Nótese por lo que añade después. Si Tomás hubiera dicho: no creo que resucitó hasta que yo lo vea. Pero él aumenta todavía y dice: y yo lo pueda tocar, hasta ese momento voy a creer yo. El título que le he puesto a este sermón es: Dios quiere hablar contigo. Dígale al que está a su lado: Dios quiere hablar contigo. Dígale: Dios quiere hablar contigo. Nótese, hermano, que cuando ese concepto, cuando alguien quiere hablar con nosotros, inmediatamente viene a su mente: ¿qué es lo que quiere conmigo? ¿Qué es lo que me va a decir? ¿No le ha tocado a usted? Nótese si alguien le ha dicho, su patrón, su esposo, su esposa, su mamá, su papá. Mire, esas palabras se me grabaron en mi mente cuando mi papá me decía: quiero hablar contigo. Hermano, me empezaban a temblar los pies. Y mi papá no era, hermano, un hombre que decía: hey, quiero hablar contigo. No, él no me hablaba de lejos. Mi papá, muy curioso, pero mi papá venía
y decían, ¿cómo estás, mijo? ¿Cómo estás, mijo? Bien. Quiero hablar contigo. Y nomás me decía, quiero hablar contigo, y no me decía nada. Sí, papá, ¿qué quiere hablar conmigo? ¿Qué me quiere hablar? Y yo ya sabía que me quería hablar. ¿Está conmigo? Quizás a usted también alguien le ha dicho, quiero hablar contigo, y usted ya sabe de qué quiere hablar. ¿Está conmigo? Y le empiezan a temblar los pies. O le empiezan a sudar las manos, ¿verdad que sí? Pero en este momento, nótese, Jesús llega a este lugar porque quiere hablar con alguien. ¿Con quién quiere hablar? Nótese que cuando Él llega a ese lugar, saluda a todos, ¿verdad? Pero no quiere hablar con los que estaban ahí, quiere hablar con alguien. Quiere hablar con Tomás. Quería hablar Jesús con Tomás. ¿Por qué? Ya le dije ese momento. Jesús no tenía problema porque no les creyó a ellos, pero el problema que Jesús tenía con Tomás es porque Tomás no había creído que Él había resucitado. Porque Jesús se lo había dicho a él. ¿Está conmigo? Ahora, porque añade aún más, bueno, si Jesús resucitó, yo voy a creer hasta que yo mire sus manos y yo pueda meter aún mi mano en su costado. Y Jesús llega a ese lugar. Claro, Jesús no dijo, vengo a hablar con Tomás. No, pero la historia así lo enseña, que específicamente fue a ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra a ese lugar, saluda a todos y después se va directo a Tomás. Tomás, veme, Tomás. Ve mis manos, Tomás. Imagínense cómo se estaba sintiendo Tomás en ese momento. ¿Está conmigo? Tiene a Jesús enfrente y Jesús le está diciendo, mire, yo me imagino, hermano, la Biblia no lo dice, nomás dice que le dijo a Tomás, pero yo me imagino que el Señor Jesús saludó a todos y se fue hasta donde estaba Tomás. Y se acerca a Tomás y le dice, ¿cómo le haría Jesús, hermanos? Ve mis manos. Yo creo que Tomás estaba diciendo, en ese momento estaba pensando, oh, que me coma la tierra. ¿Está conmigo? Y luego no más eso. ¿Qué más quería Tomás? Aquí están mis manos, Tomás. Y luego dice, no le dice en mi costado, dice, Tomás, mete tu mano aquí en mi costado. ¿Y por qué quería en su costado? ¿Se acuerda, hermano, que cuando Jesús está siendo crucificado, para mirar un soldado que Jesús está muerto, lo que él hace, hermano, encaja una lanza en el costado de Jesús y le hace una perforación? La Biblia dice que sale sangre y agua. Ahora, Jesús, hermano, cuando muere, cuando los soldados romanos, para comprobar que Jesús está muerto, le hacen una perforación. A ese costado, a esa perforación se refería a Tomás. Y hasta que no mire su costado, donde le perforaron. ¿Por qué Tomás estaba pidiendo eso? ¿Por qué? Porque eso comprobaba que Jesús había muerto. Pero si Jesús había muerto, hermanos, y los apóstoles lo habían mirado nuevamente, quiere decir que Jesús había resucitado tal y como Él lo había dicho. ¿Está conmigo? Imagínense, le está enseñando su herida. Tócale aquí, Tomás, mira. Aquí es donde me encajaron la lanza. ¿Está conmigo? Ahora, nótese, Jesús quiere hablar ¿con quién? Con Tomás. Hermano, ¿se ha dado cuenta, hermano, que algunas cosas usted y yo no las hemos creído?
de parte de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Sabe que la palabra de Dios, hermano, nos enseña y nos dice muchas cosas, pero algunas, hermanos, usted y yo no las hemos creído. ¿Cómo usted va a saber aquellas cosas que usted no ha creído? Aquellas cosas que usted no practica. Aquellas cosas que usted y yo no hacemos. ¿Por qué no las hacemos? A veces decimos no tenemos tiempo o no sé cómo, pero ¿sabe qué? No las hacemos, hermano, porque no hemos creído en ellas. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Verdad que Tomás no creyó una parte o en la resurrección? Quizás Tomás había creído en todo lo demás, pero en esta parte no. Ahora, en nuestra vida, hermanos, hay muchas cosas, hermano, que Dios nos ha dicho, Dios nos ha hablado, Dios nos ha pronunciado, pero ¿sabe qué? No han causado nada en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No, díganlo con convicción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, nótese que Jesús viene a decirle a Tomás, Tomás, no seas incrédulo. Y es lo mismo que Dios nos dice en este día a nosotros, hermano, iglesia, pastor, hay que contarlos a todos. No seas incrédulo, sé creyente. Sé creyente. Dios o Jesús quería hablar con Tomás. ¿Y cómo es que Dios quiere hablar o cómo era que Jesús quería hablar? La Biblia nos habla. La Biblia nos dice, hermano, cómo Dios quiere hablar. Normalmente, hermano, Dios te habla a ti cuando tú y yo estamos solos. ¿Está conmigo? Ya le decía, hermano, mire, mi papá me decía, quiero hablar contigo, y no me decía nada. No, y lo malo es que no me decía lo que me iba a decir, hermano, en ese día. Dejaba pasar un día, 2 días, 3 días, y yo estaba en suspenso, en puntos suspensivos, hermano. ¿Qué me va a decir? Ya sabía qué me iba a decir, pero después estaba pensando, me va a regañar. Entonces, hermanos, Dios, cuando Dios quiere hablar, Dios, hermano, te habla normalmente cuando tú y yo estamos solos. ¿Está conmigo? A veces en tu sueño, hermano, Dios llega a hablar contigo. A veces cuando estás solo, estás sola, Dios llega a hablar contigo. A veces cuando estás trabajando solo, Dios llega ahí a hablar contigo. Dios habla, hermanos, en privado. Mire, Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él, ¿con quién? Conmigo. Mire, Dios, ¿qué nos revela esa porción de la Escritura? Dice: toco la puerta, el que abre la puerta, voy a entrar a él, voy a cenar con él y él conmigo. Si usted no sabía, hermano, que a Jesús le gustaba llegar a tomar café con pan, hermano, le gustaba, ahí dice. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Sí. Y dice, quiero cenar contigo. Ahora, mire, escúcheme, hermano, cuando usted cena con alguien, usted normalmente, ¿cuántos cenan de espaldas? Nadie cenamos de espaldas, ¿verdad? Pero nótese, cuando cenamos con alguien, cenamos ¿cómo? Cara a cara. ¿Verdad que sí? Cara a cara. Porque Dios, hermano,
quiere hablar con nosotros o habla con nosotros, el texto significa o indica que Dios quiere hablar contigo. ¿Cómo? Cara a cara. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con alguien cara a cara, tú vas a estar atento a aquel que te habla. O aquel que le hablas va a estar atento contigo. ¿Está conmigo? Tú vas a mirar su rostro. Tú vas a mirar sus gestos. Estábamos tomando una clase estos días, hermanos, y en toda la información y los documentos que leímos y estudiamos, dice que el lenguaje, hermanos, el lenguaje oral, estudiamos gramática, pero el lenguaje oral, hermanos, transmitimos mucha información, pero también, hermanos, con nuestro lenguaje de nuestro rostro, nuestras cejas, nuestros movimientos de la cara, también, hermano, comunicamos mensajes. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, en la Biblia enseña, Jesús decía o dijo en Apocalipsis: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él ¿qué? Conmigo. ¿Por qué? Esta escritura, hermano, representa que Dios quiere hablar con usted, que Dios quiere hablar conmigo, que Dios quiere hablar con su iglesia. Amén, hermanos. A veces nosotros, hermanos, cuando servimos a Dios, leemos la Biblia todo el tiempo, hermano. Nosotros quizás esta parte la pasamos por alto y nosotros pensamos o entendemos que solamente nosotros le podemos hablar a Dios. Y nótese la interpretación, el concepto de oración que nosotros entendemos decir. Orar es ¿qué? Hablar con Dios. ¿Está conmigo? Pero se dará cuenta que la mayor parte, hermano, de cuando hablamos con Dios es que nosotros le hablamos a Él. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque presentamos nuestras necesidades. Ahora, esta porción de la Escritura, hermanos, nos revela el gran interés que Dios tiene de hablar contigo. El gran interés que Dios tiene de hablar conmigo. Nos revela, hermano, cuando Jesús quería hablar con Tomás. Nótese, hermano, que Jesús está para ser recibido en el cielo, pero no quería irse, hermano, al cielo sin, hermano, tratar este asunto con Tomás, de hablar con Tomás. Dios, hermano, también quería, nótese, en la historia bíblica, Dios quería hablar con Jonás, con un hombre llamado Jonás, pero Jonás no quería hablar con Dios. La historia cuenta, hermano, como Dios, el que hizo los cielos y la tierra, quiere hablar con Jonás. Pero la historia cuenta, Jonás no quiere hablar con él. Miren lo que dice Jonás capítulo 1, verso 1 y el verso 2 y 3. La Biblia dice: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló a una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, dice, de la presencia de Jehová. Hay un hombre, hermanos, que se llama Jonás, que Dios quería hablar con él. Ahora, Jonás no quería hablar con Dios. Él se fue para otro lado. A veces, hermanos, nosotros en nuestra vida
Dios quiere hablar con nosotros. Pero estamos, hermano, tan enfocados en nuestras metas, planes y propósitos que no esperamos que Dios hable con nosotros. Jonás, hermano, tenía otros planes, otros propósitos y dice, se fue, dice, para estar lejos de la presencia de Dios. Ahora, la continuación de la historia narra que Dios, después de este momento, le volvió a hablar a Jonás. Y hasta donde Jonás se fue, hasta allá Dios le fue a hablar. Cuando leemos esta porción de la Escritura, esta historia, nos damos cuenta el gran interés, hermano, que Dios tiene en hablar con su pueblo y con sus hijos. El gran interés que Dios tiene en hablar contigo. El gran interés que Dios tiene en hablar conmigo. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios hablando una y muchas veces, de muchas maneras, en muchos tiempos, por nuestros padres, dice, por los profetas, dice a nuestros padres. ¿Estará Dios interesado en hablar contigo, iglesia? ¿Estará Dios interesado en hablar con nosotros? ¿Seré yo en ese día, iglesia, hermano? ¿Seré yo en este día un Tomás? ¿Seré yo en este día un Jonás? ¿Seré yo un Tomás, hermanos, el que no he creído en lo que Dios me ha dicho o lo que cuenta su palabra? ¿Seré yo un Jonás que Dios habla conmigo y Dios va como yendo atrás de mí, hablándome y yo quizás, hermano, no entendiendo lo que Dios me quiere decir, como en el caso de Jonás? Cuando nosotros somos Jonás, cuando Dios te ha hablado una vez, cuando Dios te ha hablado dos veces, cuando Dios te ha hablado tres veces, cuando Dios te ha hablado cuatro veces, cinco veces, y todavía, hermano, lo bueno que Dios no se cansa y que Dios todavía te sigue hablando. ¿Está conmigo? ¿Está interesado Dios en hablar contigo? ¿Está más interesado, hermano, de lo que tú y yo nos podemos imaginar? ¿Cuántos, hermanos, han entendido, piensan que cuando usted quiere hablar con una persona es bien importante? ¿Verdad? ¿Ha tenido ese momento, hermano, cuando ha buscado una persona y dice, yo quiero hablar con esta persona? O yo quiero hablar con este político, o yo quiero hablar con este creyente, este hermano. El gran interés que a veces hay dentro de nosotros, déjeme decirle que también ese gran interés está en el corazón de Dios por hablar con usted. Debemos de entender y debemos, hermanos, comprender o pedirle perdón a Dios o arrepentirnos. La Biblia dice, hermano, en la historia hay un pueblo arrepentido por no escuchar la voz de Dios. Jeremías capítulo 3, verso 25 dice así, de esta manera. Y hacemos, dice, en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de nuestro Dios. En el tiempo de Jeremías pronuncia estas palabras
hemos pecado contra Dios, no hemos escuchado su voz. Ahora, cuando Jeremías dice que no han escuchado su voz, no es que Dios no les haya hablado, o no es que Dios, hermano, no haya interactuado con ellos, o no es porque ellos no han recibido un mensaje de Dios. Lo que quiere decir que ellos, hermanos, escucharon la voz de Dios, pero no hicieron caso a lo que Dios les quería decir en ese momento. O lo que Dios les había dicho, ellos lo tomaron por alto. Jeremías le dice: hemos pecado contra ti, hemos pecado contra Dios. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir a Dios en ese día: Dios, hemos pecado contra ti, no hemos escuchado tu voz, tú nos has hablado una y otra vez, pero no hemos escuchado tu voz? Ya le dije, ¿cuándo es que no escuchamos su voz? Es cuando Dios nos ha dicho una y otra vez lo que usted y yo tenemos que hacer, y no hemos movido un dedo, no hemos movido, hermano, en aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Está conmigo? Nótese, Dios le había dicho a Jonás, ve a Nínive, y sabe que Jonás no iba, o no fue. Y otra vez vino palabra de Jehová: Jonás, ve a Nínive, y sabe que Jonás no escuchó su voz. Ahora, hermano, Jeremías está diciendo: Dios, hemos pecado contra ti, nos arrepentimos por no haber escuchado tu voz. Ya le dije, por no haber cumplido y hecho lo que tú nos has dicho. Dios, mire, Dios quiere ser escuchado. Isaías capítulo 28, verso 23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Estar atentos, dice, y oíd mi voz. Atended y oíd mis dichos. ¿Cuántos le han hablado a sus hijos, hermano, y le dicen a su hijo: ya te dije, o le dicen: si no me escuchas, no te voy a comprar lo que tú quieres? ¿Cuánto le han dicho a sus hijos? ¿Cuánto le han hablado muchas veces a sus hijos y no han escuchado a sus hijos? ¿Cómo se sienten ustedes? Hermanos, así se siente Dios. Así se siente Dios con nosotros. ¿Cuántos se sienten, hermano? Usted le dice una y otra vez a sus hijos lo que ellos tienen o deben de hacer, y ellos no lo hacen. ¿Y qué dice usted? Mi hijo ya no me responde, mi hijo ya no me hace caso. El propósito, el deseo de Dios dice, que nosotros atendamos, hermanos, a su voz, que atendamos a sus dichos, que estemos atentos a lo que Él nos está diciendo, que usted y yo pongamos atención a lo que Él nos dice. Hebreos capítulo 3, verso 15 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios está bien interesado en hablar contigo, pero que tú y yo también nosotros le escuchemos. ¿Cuántos? Póngase de pie en esta tarde. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en esta mañana tenemos que decirle al Señor: Señor, he entendido que tú has querido hablar conmigo, he entendido, Señor, que tú me dices que debo de estar atento a lo que tú me dices, he entendido, Señor, que tú quieres interactuar conmigo? Déjeme decirle, hermanos, que a veces cuando vengamos a orar con el Señor, le voy a decir, no hay que decir nada,
Solamente hay que decir como el profeta Samuel: Señor, habla que tu siervo escuche. Habla que tu siervo escuche. En esta mañana vamos a decirle nosotros al Señor: Señor, habla que tu siervo o que tu sierva escuche. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar lo que tú quieres para mi vida. Nadie se quede en los asientos. Venga, hable con Dios en esta mañana y dígale al Señor: Señor, habla que tu siervo o tu sierva escuche. Venga, oremos delante del Señor en esta